tecnología que dé respuesta, por supuesto, a estas necesidades. Universidades, centros de investigación, administraciones públicas, entidades financieras y empresas, como principales agentes de este ecosistema, deben interactuar de la manera más fluida posible para promover ¿el qué? Pues la innovación, palabra que ya ha salido por lo menos 3 veces en este breve tiempo que llevamos estando en contacto, el espíritu emprendedor y la generación de valor al servicio del conjunto de la sociedad. Bien, pues desarrollar el talento necesario, dotar a los centros de investigación de la adecuada visión empresarial y, en sentido recíproco, por supuesto, incorporar la innovación como un ingrediente clave de la gestión empresarial, dotar al conjunto del sistema de las infraestructuras y recursos necesarios para que pueda desarrollarse y, de este modo, crear espacios comunes de comunicación e intercambio. Pues son algunas de las claves que deben facilitar el funcionamiento general de este ecosistema. Tenemos unos invitados, unos participantes, unos colaboradores que son excepcionales. Voy a irles presentando uno a uno y les diré que añadan algo de su experiencia, del motivo por el que están aquí, para que todos nos situemos. En primer lugar, damos la bienvenida a Alejandro Martínez, que es CEO y fundador de Erudit. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí. Y nada, o sea, en cuanto a una introducción muy breve, el tema de la innovación es algo que vengo trabajando durante toda mi vida, ahora mismo profesionalmente, pero bueno, ya desde la universidad, de la parte de ingeniería de caminos, como creo que hay alguien más en este panel, bueno, pues es algo que te inculcan, ¿no? Así que, bueno, pues intentar aportar un poco de luz sobre la cadena de innovación en España y cuáles son, basado en nuestra experiencia, los puntos más interesantes y a vuestra disposición. ¿Y qué es Erudit, Alejandro? Vale, Erudit es una startup B2B, ¿vale? Vendemos a empresas, es un software con un núcleo muy duro de inteligencia artificial, ¿vale? Está enfocado principalmente a satisfacer una necesidad que hay ahora mismo, que es el management de personas, sobre todo en remoto, utilizando una tecnología que a día de hoy ya es lo suficientemente eficiente como para llevar al mercado, que es la inteligencia artificial. Entonces, simplemente tratamos texto y voz en función de cómo se expresa la gente en su día a día, utilizando herramientas como esta, como el mail. Tratamos esta información para saber y poder prevenir casos, por ejemplo, de burnout, niveles bajos de engagement, fricciones entre departamentos, etcétera. Y todo esto, pues, de cara a que los people managers o los directores de recursos humanos por primera vez tengan una herramienta objetiva y que les da información de valor añadido basado en data que ya tienen. Bueno, solo espero que no nos estés investigando ahora mismo por nuestros tonos de voz y todo, pero bueno, no, claro. Seguimos conociendo a más invitados. En este caso es Carlos Artal, que es CEO de Aimin. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, María José. Buenos días a todos. Muy bien, gracias. Aquí esperando con un panel brillante para hablar de esa cadena de valor de la innovación. Y como no puede ser de otra forma, Aimin en esa cadena de valor de la innovación juega un papel fundamental en la parte de financiación de esa innovación y de puesta en común de los diferentes, un poco como, casi como el pegamento, ¿no? De esos agentes en la cadena de valor, esos agentes imprescindibles de los que hablamos hoy. Carlos, hay distintos tipos de pegamento. ¿El vuestro cuál es? El nuestro fundamentalmente es el que hace que las cosas rueden, es el de conseguir que la financiación esté disponible digamos que en la mejor combinación posible. No solamente encontrar dinero, sino encontrar el dinero en el momento adecuado. Y desde luego que es fundamental, y más si cabe, en el momento en el que nos encontramos, hablar de ello, porque ideas podemos tener más o menos todos, pero hay que encontrar desde luego esas vías de financiación que lo hagan posible. Pues bienvenido, Carlos. Seguimos conociendo a más invitados. En esta ocasión damos la bienvenida a Diego Doncabo, que es cofundador de Spanish Startup. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, María José. Muchísimas gracias a ti y a todos los organizadores por contar con nosotros. Yo soy Diego Doncabo, cofundador de Spanish Startups. Somos una comunidad de emprendedores y de personas relacionadas con el mundo de la innovación y de las startups. Creemos que hace mucha falta un espacio en el que nos apoyemos entre emprendedores, que nos conectemos y que, bueno, nos indiquemos un poco próximos pasos, nos demos referencias y guías para seguir avanzando en nuestros proyectos. Así que encantado de hablar de innovación con todos vosotros.
Por supuesto, y además has hablado porque se están utilizando, por supuesto, en este mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? De innovación, emprendimiento, empresas, muchos términos que cogemos del inglés, de otros idiomas, y tú has utilizado uno que creo que es el que va delante de todo, que es personas, ¿no? Ante todo hay que ser persona. Sí, eso es. Las instituciones, las empresas y, bueno, todos los organismos o agentes del ecosistema suenan un poco fríos, ¿no? Es cuando llegan las personas, cuando te sientes más acogido, cuando te sientes apoyado y cuando pues casi confías más, ¿no? en la gente que te rodea. Así que esa es un poco nuestra función. Bueno, pues no sé si alguno de vosotros o de los que nos están viendo tiene alguna debilidad. Yo la confieso y es con la siguiente persona que voy a presentar, que es Gemma Sanz. Ella es directora de Desarrollo de Negocios, Relaciones Internacionales de Madrid Network. Ahí sería su presentación, ¿no? Si tuviéramos que poner en la tele un rótulo, pues sería algo correcto. Pero es mucho más. Es una mujer trabajadora que no para y que además nos tiene a muchos, no sé cómo nos tiene archivados, y no es en el ordenador, sino es en su cabecita, y según van surgiendo distintas oportunidades, pues nos pone en relación. Eso sí que es dinamizar. Gemma, buenos días y bienvenida. Buenos días, pues es cariñosas palabras, sabes que es mutuo, que bueno, que tengo un gran cariño por vuestro medio de comunicación y por vosotros, porque como decíais, personas detrás de todo hay personas, detrás de todo lo que funciona y es un éxito. Agradecerte que estés aquí, porque además en el momento que te dije, ven, aquí has estado sin una duda para dinamizar este espacio de hoy. Madrid, gracias también a Emi, a Noisy, a todos los que estáis aquí, a Rebeca y a Remy, que están detrás, a Carlos, sus chicas, que están detrás para organizar estas jornadas maravillosas. Yo quiero aportar un poco desde Madrid Network. Madrid Network es la red de innovación de la Comunidad de Madrid y ayudamos en esa etapa no tan temprana de emprendimiento, pero sí la de la PYME, en el crecimiento empresarial, que es una de las grandes debilidades probablemente de nuestro sistema económico y de nuestro sistema de innovación, porque para innovar también hay que tener cierto tamaño. Yo voy a hablar un poco aquí, no tanto de startup, de emprendimiento, pero sí un poco también del problema de la PYME, de esa innovación en la PYME. Y nosotros lo que hacemos en Madrid Network pues, es ayudar pues, con agentes como Amy y con otras entidades a potenciar esa financiación que se necesita, pero también a visualizar la innovación que tiene el tejido empresarial madrileño, las pymes madrileñas. Pues perfecto, seguimos conociendo más invitados, en esta ocasión a Marcos Cabezón, CEO de Space Startup. Marcos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, María José. Bueno, presume un poco de lo tuyo. Bueno, más que presumir, de cierta manera es contar un poco que Space Startup es una compañía que lo que intentamos es aterrizar la innovación a la realidad de mercado, ¿no? Apoyando a las startups, sobre todo en la parte más comercial. Muchas veces hablamos de innovación y a lo mejor esa innovación va por encima de las necesidades reales que pueda tener una compañía. Con lo cual intentamos aportar un sentido común a todas estas startups que quieren venderle sus soluciones a los más grandes cuando a lo mejor no es el objetivo ideal, ¿no? Con lo cual les acompañamos un poco en esa parte de proceso comercial, ¿no? Muy importante también, hablábamos financiación, proceso comercial, ahí es nada. Bueno, pues finaliza esta curiosa mesa redonda, porque, no sé, una mesa redonda pues uno se imagina que es en esa forma, ¿no? Pero bueno, hoy la hacemos de otra manera, que por otra parte es muy cómoda porque yo creo que nos da flexibilidad en los horarios. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, así que no me meto, que no es objeto de hoy. Paco Abad, fundador y director de Fundación Empresa y Sociedad. Paco, bienvenido. Hola María José, hola a todos, buenos días y gracias por la invitación. Es un lujo hablar el último porque tanto yo como mis hijos llevamos toda la vida quejándonos de que nos toca empezar siempre, ¿no? Por aquello del apellido. Así que da gusto. También da gusto estar acompañado de ingenieros de caminos porque en estos foros suelen predominar los de telecomunicaciones. Así que yo soy colega de Alejandro, como ha dicho antes. Y soy maño, eso quiere decir que tengo la cabeza muy dura, como saben bien en mi casa, y creo que en la innovación también hace falta cabeza dura, ¿no? Nosotros trabajamos, somos una fundación, con lo cual queremos generar cambio social y eso se hace en equipo, sin pisar callos de nadie, sino sumando con todo el mundo. Nosotros trabajamos solo con scale-ups B2B, que son startups mayores y que venden producto a empresa.
y les ayudamos a posicionarse en el mundo empresarial, es lo que les ofrecemos a ellas, intentando además que tengan una buena, y este es un palabra que todavía está por explotar, experiencia como proveedores, que está muy desarrollada la experiencia de empleado o la experiencia de cliente, que fue lo que empezó. La de proveedor no está tanto. Entonces, esto lo intentamos hacer, que parece como muy serio, de manera divertida y poco a poco va dando resultados, sobre todo porque trabajamos en equipo, incluso con muchos de los que estáis aquí. Desde luego que esto es una declaración de intenciones que pongas en valor esa condición tuya de ser maño. Por cierto, felicidades, que hace poquito se ha celebrado el Día del Pilar. Lo que no sé si tu cabeza, que dices que es muy dura, es más dura que esos caramelos de adoquín que se venden allí, que no hay manera de comérselos. ¿Quién gana, no lo voy el a caramelo decir yo, o tu cabeza? seguro a quien preguntes, ¿no? Pero ya te digo que en mi casa, en el trabajo y tal, pues hay quien me lo dice. No comparándolo, sino en términos absolutos. Dureza alta. Bien, pues si extrajéramos las palabras que hasta este momento se han dicho, se ha repetido muchas veces innovación. Por lo tanto, comenzamos, y no por orden alfabético, como decía Abad, ¿no? Paco Abad, sino que nos vamos a Alejandro Martínez. Innovación, Alejandro. Como emprendedor, representante que eres de una startup, ¿qué supone para ti la innovación? Y no vale que me respondas con lo de poesía eres tú, sino que me contestes qué es para ti innovación y cómo está la innovación en España. Vale. Bueno, para mí la innovación es lo que se crea para satisfacer la necesidad de algo que no existe, ¿vale? El resto no sé qué pondrán en el diccionario, pero eso es un poco mi opinión. Y fíjate que la palabra más importante de esta frase para mí es satisfacer necesidad, ¿vale? Al final creo que es algo que tiene que ir ligado siempre que nos planteemos algo relacionado con innovación, ¿vale? Lo demás es jugar o es intentar cosas o bueno, autocomplacencia, ¿vale? Pero al final para mí es algo que tiene que ir ligado a una necesidad y no a una necesidad simplemente personal, de ego o de algo que te haya pasado en tu vida o de una experiencia propia, sino una necesidad social y global, ¿vale? O sea, aquí es donde se tiene que enfocar cualquier actividad innovadora, o son los requisitos que para mí tiene que cumplir cualquier actividad innovadora. Satisfacer una necesidad a nivel social o a nivel global. Y en cuanto a la situación en España, bueno, entiendo que esta charla principalmente va enfocada a lo que es innovación tecnológica, porque con esa definición de satisfacer una necesidad de algo que no existe, podríamos englobar arte, cualquier tipo de innovación. Dentro de la innovación tecnológica, pues un poco lo de siempre en España. Creo que tenemos unos medios y un pozo y un germen increíble, pero que al final nos falta el sentido práctico y nos falta el clic, ¿vale? Nos falta un poco pues salirnos de lo que nosotros queremos y de la teoría y pasar un poco al mundo práctico. Creo que hay una desconexión muy grande entre los principales focos de conocimiento y luego el mercado. Esto pasa por un tema de formación. Principalmente hay una desconexión brutal y que a mí me da mucha pena dentro de todo lo que son los sistemas educativos universitarios y los grandes hubs donde está la gente que realmente sabe, ¿vale? De la gente que realmente sabe de ciencia y que realmente sabe de tecnología. Está súper desconectado de todo el tejido productivo y de todo el tejido económico, de las grandes empresas, etcétera. Y esa es una fuga de talento y de oportunidad y económica terrible que tenemos en España. Y lo siento, pero prefiero ir obviamente a lo que creo que hay que mejorar más que a darnos palmas en otras cosas que obviamente hacemos muy bien. Desde luego que sí, porque nos ayuda a reflexionar y además no es una opinión, sino que está basado en datos y en el día a día en lo que veis. Y ese término de fuga, ¿no? Pues cuanto menos resulta preocupante. Gemma, no sé cómo ves tú lo que nos ha dicho Alejandro y cuál sería tu aportación a una definición, ¿no? Si pudiera existir una única sobre innovación. Bueno, yo creo que se han hecho casi tratados sobre el tema de innovación. Es algo que todos queremos y que necesitamos como pareja de baile. Yo creo que es un calificativo empresarial que siempre es atractivo, que tenemos que ponerlo como apellido, pero tampoco tenemos que caer en la fiebre de la innovación. La innovación, sin duda, y estoy hablando del tejido PYME, es el elemento transformador más relevante de todo el tejido empresarial. En España hay 3 millones de pymes y solo, según el Instituto Nacional de Estadística, 12.000 se identifican como innovadoras. Porque a veces el mandato de consultoras y de mercado para la pyme, sobre todo, es internacionalizar e innovar, como si fuera el bálsamo de Fiebras,
Y es verdad que estas apuestas son apuestas arriesgadas que a veces llevan también a la ruina a muchas empresas. La innovación, no solo, como decía Alejandro, la innovación es tecnológica, pero no solo es tecnológica. Para innovar, lo que sí que estoy de acuerdo es que hay que cubrir una necesidad, por eso hay que tener un conocimiento del mercado, un conocimiento del cliente, pero también hay que pensar en esa rentabilidad económica o rentabilidad social. Ahora se habla también mucho de la innovación social. Es utilizar, pues eso, ese conocimiento que se puede tener para crear o mejorar un producto o un servicio. Pero yo también aquí quiero distinguir, porque se habla mucho de innovación, y este término a veces un poco se tergiversa, ¿no? O sea, lo que es las ligas de la innovación. Hay, yo creo que 2 ligas, ¿no? Está la innovación adaptativa, la que hay que hacer sí o sí, la que la pyme tiene que hacer por obligación para permanecer en el mercado, y luego la innovación disruptiva, a la que nos estamos refiriendo probablemente esta mañana, esa Champions League, esa innovación que cambia reglas de mercado, que innova en nuevos productos y que sin duda esa sí que tiene probablemente una cadena de valor, porque no solamente una idea es lo que triunfa. La generación de ideas está muy bien, la creatividad, pero hay que implementar, desarrollar la idea y financiar la idea. Y creo que un poco va por ahí. Si obviamos alguna cadena de valor, algún paso de esta cadena de valor, de generación de idea, desarrollo, implantación, financiación de la idea para llegar a mercado, pues es un poco ahí donde a veces nos podemos perder. Perfecto. Diego, como uno de los fundadores de Spanish Startup, seguro que tienes ahora mismo muchas cosas que decir, que contestar, que reflexionar, por supuesto, que aportar en materia de innovación. ¿Crees que en España somos innovadores? Porque muchas veces presumimos, ¿no? O nos creemos, pasamos a los 2 polos, ¿no? De pensar que no valemos nada a que somos los mejores del mundo. Pero ¿realmente se puede decir que en España hay innovación, somos innovadores? Sí, yo creo que sí que lo somos. La respuesta es que sí, pero iría un poco más allá y creo que en general, en términos generales, estoy muy de acuerdo con Alejandro y con Gema. El español casi es súper creativo, incluso soñador, ¿no? Viendo todo esto de las startups, la innovación, pues sueña con ser su propio jefe, ir un poco más allá, llevarlo a cabo, pero ahí está la dificultad, ¿no? Hacerlo realidad, no solo soñar, sino hacerlo realidad. Y como decía Marcos, una idea no vale nada sin un modelo de negocio, sin pues un plan, ¿no? Entonces, nosotros recibimos muchísimas consultas de, oye, estoy pensando en esto, ¿cuáles son mis próximos pasos? Nosotros intentamos un poco guiarles, pero sobre todo ponerles los pies en la tierra. Ayer precisamente un estudiante de emprendimiento, de un grado de emprendimiento, que ya surgen los grados de emprendimiento e innovación en las universidades, me decía, bueno, ¿y qué voy a hacer después de estudiar emprendimiento? ¿Cuál es mi camino? Y yo, pues, primero practicar, nada de seguir soñando, ¿no? Tienes que seguir practicando. Entonces, mi respuesta a la pregunta es que sí que lo somos, pero tenemos que ser más prácticos, efectivamente, dejarnos un poco tanto de la creatividad y la ensoñación y ir más a cubrir necesidades reales. ¿Y en el ecosistema en el que os movéis concretamente, percibes innovación? Sí, mucha. De hecho, incluso en mi entorno personal percibo mucha innovación de, oye, en mi empresa esto no me gusta, lo haría así y yo les pregunto, ¿y por qué no te lanzas a ello, ¿no? ¿Por qué no le hablas con tu empresa y le dices, oye, ¿por qué no cambiamos esto? O vete y crea un modelo de negocio distinto o haz las cosas diferentes. Y entonces aquí es cuando, como tú comentabas también antes, el entorno propicio es el que tiene que actuar, es el que tiene que empujar a las personas a decir, bueno, pues sí, efectivamente voy a dar el paso y voy a o intraemprender, ser innovador en mi empresa o hacerlo fuera de ella. Creo que ese entorno tiene que ser clave para todo esto. Marcos, ¿qué hace una entidad como Space Startup después de escuchar lo que nos está comentando Diego, bueno, y las intervinientes predecesores? ¿Qué hacéis? Y sobre todo, yo creo que hemos hablado mucho de hacer lo posible, o sea, que ideas ya estamos todos de acuerdo en que tenemos muchísimas, que los españoles somos soñadores, lo cual no está nada mal, pero hay que tener los pies sobre la tierra, hacer lo posible. ¿Qué tipo de ayuda necesitan la mayor parte de las startups? Ya sé que es una pregunta genérica y muy abierta, pero ¿cuál sería esa ayuda para consolidarse?
Mira, te contesto a la última pregunta y así la hilo con la primera. ¿Vale? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Comercial, ¿de acuerdo? Creo que a día de hoy nuestras startups tecnológicamente son muy potentes, equipos muy bien formados y con ideas de soñadores muy buenas, con soluciones muy disruptivas, pero les falta aterrizarlas en el mercado, ¿de acuerdo? Muchas veces, como decía Diego, son chavales que están estudiando un grado de emprendimiento, pero no tienen experiencia laboral, no saben cómo funciona ese mercado y no saben dónde dirigirse a vender su producto o su solución. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Precisamente aportarles ese know-how haciendo un mix entre equipos comerciales tradicionales, senior, que saben cómo funciona un proceso de venta, sobre todo orientado a una gran compañía, con un tema de innovación tecnológica que no sabemos si realmente va a funcionar o no en el mercado, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que decía al principio, aportar sentido común, establecer una planificación acorde a la situación real que tiene esa compañía, ya no solo de producto, sino también de empresa. ¿Por qué? Porque la segunda parte que necesitan es la parte de financiación, ¿no? Entidades como AIMIN les ayuda muchísimo en la búsqueda de esta financiación, pero hay que cambiarles la cultura. No deben de pensar que su manera de sobrevivir es vía ampliaciones de capital, financiación pública ni nada, sino que tu manera de vivir es vender tu producto. Y si hay que cambiar la estrategia, tienes que tirar de partners, intentamos cambiarles culturalmente para que utilicen a todos los actores del ecosistema, ¿no? Esa es la misión principal que tenemos. No sé si queda algo para apuntar porque ya has establecido muchas líneas para lograr realmente los objetivos que os marcáis. No sé si nos puedes dar alguna receta o algún consejo. Trabajo. Trabajo. Aquí lo que se trata es de, nuestra manera de hacer es trabajar conjuntamente con todas las líneas de negocio que tiene que tener esa startup. La parte administrativa es fundamental y la parte técnica para definir bien un plan y qué hacemos nosotros, poner los medios y los recursos para ejecutar ese plan comercial. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el logro final? El que firmen un contrato y consigan una venta. Pero no es que solo consigan una venta, sino que esa venta siga siendo recurrente y tan importante es conseguir un nuevo cliente como fidelizarlo y mantenerlo en el tiempo. Con lo cual, nuestra labor va más allá de simplemente ayudarles a firmar un contrato. Desde luego, sabias palabras y desde luego es la realidad al 100%. Bueno, yo al principio de las presentaciones no me he atrevido con Paco Abad porque haya dicho que es muy cabezota y que es maño, digamos, a entrar un poquito en calor, pero me sorprende y supongo que a muchos les sucederá lo mismo, que una fundación, con una fundación estemos hablando de startups, ¿no? De un agente de innovador. ¿Es una fundación? ¿Es la fundación que diriges un agente innovador? Bueno, son las paradojas de la vida. O sea, la palabra fundación lleva implícito el concepto de innovación, pero las fundaciones deberían ser agentes de cambio en la sociedad. Y eso implica innovación. ¿Cómo no va a haber una innovación aquí? Lo importante es que sea una fundación que ocupe el lugar que tiene que ocupar, que son los huecos. No trabajamos en incubación, no trabajamos en aceleración, no trabajamos en inversión porque está suficientemente cubierto, ¿no? Ni siquiera trabajamos en la parte, digamos, comercial que ha comentado Marcos. Lo que intentamos hacer es, digamos, capas distintas. Por ejemplo, posicionar a los emprendedores con los que trabajamos, que son las scale-ups con las que trabaja menos gente, por cierto, las B2B, para que las conozca el mundo de la empresa, ¿no? Acercar esos dos mundos, el mundo de la innovación abierta y el mundo de las scale-ups que ya tienen clientes, ¿no? Es la parte más fácil para crecer. Pero ahí, igual que Marcos y su equipo pues son capaces de apoyar durante un proceso, que a veces son procesos de negociación larga, nosotros lo que hacemos es, como quien dice, intentar sensibilizar, abrir las puertas, ¿no? Provocar. O sea, hay cosas que se puede permitir una fundación, que es provocar, que es lanzar ideas como la experiencia del proveedor y que las empresas se planteen si están tratando bien a sus proveedores en general y a las startups y scale-ups en particular. Enredar. Yo ya tengo una edad que supera a la de todos vosotros juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enredar? Pues con la innovación que viene del mundo emprendedor y la agenda que hemos ido construyendo a base de décadas, ¿no?
Eso es en el qué, en el cómo, pues trabajando colaborativamente, ¿no? Intentando pues visibilizar a los imprescindibles, intentar pasarlo bien. Hacemos unos premios cuyo hilo conductor, más que la innovación, es el sentido del humor, que también hace falta para este tipo de cosas, ¿no? Lo iremos viendo, ¿no? Pero de alguna manera, como fundación, tenemos que ser, por un lado, Pepito Grillos en cuanto a provocación, ¿no? Generar curiosidad, generar proactividad y luego, por otro lado, dejar que nos utilicen. Hay cosas que puede decir una fundación mucho más fácilmente en nombre global que a lo mejor cada uno de los agentes sueltos. Igual que nosotros no podemos hablar de inteligencia artificial porque los que saben son los que saben, a lo mejor una visión un poquito más global, que es cómo podemos impulsar un sistema, un ecosistema que es potentísimo y hipernecesario a futuro, sí que se puede hacer desde una fundación. Entonces, digamos, en el buen sentido nos utilizamos unos u otros para que cada uno tenga su lugar. Perfecto, pero creo que debes acudir a tu óptica a la mayor brevedad posible, porque si nos sumas hay unos muy jóvenes indudablemente, pero otros somos menos jóvenes. Si sumas las edades de todos nosotros no llegamos a la tuya ni de casualidad, vamos. Bueno, es que yo, en fin, tengo un gen que no lo parece, pero sí que sumaría, sí, ya te digo. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Quiénes componéis la fundación? Es una fundación que también por formato es abierta, ¿no? La fundación, digamos, no tiene un nombre conocido como fundadores, bueno, somos 3 amigos, y ni tiene un patronato de los que habitualmente se llevan, que es una lista larga de personas ilustres, ¿no? Es una fundación muy práctica, donde el patronato también es innovador, porque se dedica a lo que se debe dedicar un patronato, que no es a que se hagan fotos sus miembros, sino ayudar en la gestión y lo que nos pide el protectorado. Digamos que toda esa parte de empresas que nos ayudan están aparte en un consejo asesor que es abierto. Están las empresas que quieren. Igual que en la fundación están los emprendedores que quieren. Podemos dar algunos nombres, pero son empresas que todos conocéis, ¿no? Y en ese sentido es un órgano vivo y diferente también en su forma de gestionar. Por quién es el patronato, por quién lo fundó, por quién lo dirige. Y la prueba del algodón es que no vivimos, como muchos creen en algunas fundaciones, digamos, de donaciones o de subvenciones, sino que somos una fundación de servicios. Vivimos porque cobramos por lo que hacemos, igual que cualquier empresa. La diferencia es que aquí no hay dividendos ni plusvalías, no podemos vender la fundación. Todo lo que se genera queda en el propio desarrollo de la idea fundacional, ¿no? Pero no recibimos ni subvenciones ni donaciones, sino que nos ganamos la vida intentando dar servicios útiles, y si la gente no paga por lo que hacemos es que lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de la fundación? Pues diría, si no suena muy pretencioso, pues la sociedad. Está quien quiera aportar. Es una fundación donde no solo está formada por gente que viene a recibir, sino también por gente que viene a colaborar, por gente que viene a dar, por gente que viene a aportar. Perfecto. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho de innovación. Vamos a ver cuál es la relación a partir de este momento, o a intentar encontrar algún tipo de relación con emprendimiento. Nos dirigimos ahora a Gemma. Gemma, para potenciar, para fomentar el ecosistema de la innovación, ¿crees que en la financiación, que ya lo has apuntado de alguna manera en tu primera intervención, en la financiación, digamos que está el freno de la innovación para empresas, emprendedores? Yo creo que España no esté dentro de los países tecnológicamente con más componente de innovación. No solo es falta de financiación, también hay una serie de problemas estructurales. Hay muchos, pero bueno, por ejemplo, para mí es importante la falta, y creo que se ha enseñado por ahí, la falta de colaboración entre la universidad y la empresa, entre el mundo del conocimiento y el mundo empresarial. Sistemas educativos, por ejemplo, creo que sobre todo en la secundaria tendrían que ser mucho más creativos, con pensamientos críticos, analíticos. Luego, una gran burocracia siempre para montar una empresa, la movilidad laboral. Esos son algunos de los problemas estructurales que habría que cambiar. En cuanto al tema de financiación, pues efectivamente podría haber más financiación, pero yo creo que el problema es más de gestión de esa financiación. Hablo de la financiación pública, por ejemplo. Creo que hay unas rigideces administrativas excesivas a veces y poco criterios técnicos, porque hay falta de conocimiento a veces por los funcionarios del mercado. Por eso creo que deberían potenciarse las entidades de financiación público-privadas. Creo que esto sería fundamental, donde se trabaje conjuntamente, donde se financie una innovación escalable, donde además haya expertos independientes cualificados
para valorar esos proyectos y incumplimiento de ellos. Y otro problema que hay, ahí yo, por ejemplo, me fijo en el sistema de Israel, y también otro problema que hay de la financiación y la financiación pública son los tiempos, porque no puede ser lo mismo una financiación para una idea, que puede llegar un poco más tarde, porque la idea necesita maduración. Cuando una idea está en el mercado, si la financiación llega tarde, se queda fuera, o sea, se pierde. Entonces, creo que eso tampoco está diferenciado a la hora de dar una financiación pública. Bueno, como contrapunto, decir que España a algún punto tenemos en Europa, porque en Horizonte 2020 ha sido uno de los países más beneficiados por las ayudas, o sea que, bueno, nos tiramos piedras, pero también tenemos que sacar a veces un poquito la medalla, ¿no? Y bueno, que yo creo que también habría que apostar mucho más por ecosistemas, por hub, por clústeres naturales, por especialización, por regiones o por territorios, donde haya una masa crítica, pues fomentar con esa colaboración público-privada, traer inversores privados, y un poco ahí ese podría ser un poco también otra de las cosas que nos faltan en España, ¿no? Está todo un poco disperso. Sí, bien, estoy en calidad de moderadora, pero no puedo obviar el día a día, ¿no? Ni la circunstancia, ¿no?, de que sea periodista y me vea involucrada en muchas de las cuestiones que has comentado. Y referente a esa colaboración público-privada, totalmente de acuerdo también en que hay unos parámetros que son antiquísimos y según estabas y poco reales, ¿no? Comentando, pues otra cosa que no tiene que ver, pero sí, leían estos días que el alcalde de Madrid, el señor Almeida, iba a reformar una serie de normativas, ¿no?, de ordenanzas municipales, porque nos encontramos que en algunos puntos siguen apareciendo, por ejemplo, los serenos. Entonces, esto nos ilustra si en algunas normativas siguen estando presentes los serenos, que si hablamos con los más jóvenes probablemente no sepan ni lo que son ni lo que hacían. Algunos de los que están aquí en la reunión de hoy igual lo desconocen. Pues pensemos cómo está a la hora, nos pasa a nosotros, de intentar hacer alguna cosa con administraciones públicas, que hay unas normativas y unos requisitos y tal que están fuera de la realidad. Bueno, Alejandro, ¿cuál es tu opinión de lo que ha comentado Gemma? ¿Coincides? ¿Tienes algún otro punto que aportar? Coincido bastante. En cuanto a temas de aportación, yo me quedaría con la parte de la formación, ¿vale? Creo que mis experiencias anteriores, pues he intentado también emprender en el ámbito educativo, ¿vale? Porque era pues algo que me tocaba a mí personalmente y que, bueno, pasé muchos años estudiando y fue algo de lo que no salí contento, como estabas tú montado. Entonces, creo que el principal déficit está ahí, porque al final realmente, pues pero en todos los ámbitos. O sea, es que al final las entidades públicas y la gente que maneja las entidades públicas han pasado por un sistema formativo. La gente que maneja las entidades privadas ha pasado por un sistema formativo. La gente que emprende ha pasado por un sistema formativo. Los que deciden si dan financiación o no, si invierten o no, han pasado por un sistema formativo. Entonces, creo que es un problema principalmente de formación. En el 99% de los casos en este país, si todo te va bien, cuando acabas el sistema formativo, en el mejor de los casos eres un especialista. Entonces, eso está muy bien, pero también hay que educar a la gente con una visión más de conjunto. Creo yo que es un poco la que falta. Y por eso se producen estas desconexiones, ¿vale? Porque al final o eres un especialista en mercado, o eres un especialista tecnológico, o eres un especialista público, o eres un especialista legal. Está muy bien, obviamente, tiene que haber especialistas, pero también, hilando un poco con la innovación tecnológica, nos vamos dando cuenta de que cada vez estas especialidades cada vez son más, es más posible sustituirlas, ¿vale? Por ciertas entidades tecnológicas o que vamos en ese camino, ¿vale? Al final, tareas muy específicas cada vez es más fácil o estamos más cerca de poder sustituirlas y creo que vamos otra vez hacia la necesidad de un hombre con una cabeza más global y con unos intereses y con una educación más 360, ¿vale? Por ir un poco al grano en cuanto a temas, por ejemplo, de la financiación, bueno, yo creo que también hay que ser críticos, hay que conocer el panorama que tenemos en España en cuanto a innovación, tanto privado como público. Y, bueno, pues depende con quién te compares. Pues, obviamente, comparados con los mayores hubs de Europa, pues no salimos muy bien parados. Obviamente, comparados con otros hubs de Asia o de Norteamérica, pues peor todavía. Pero, bueno, mi cofundador, por ejemplo, es mexicano, pues como su quinta o sexta startup y pues está encantado de cómo nos va también a nivel de financiación aquí en España. Entonces, ¿es complicado? Sí, bueno, pero también se saca. Y creo que también hay que hacer autocrítica de que, independientemente de que a lo mejor aquí lo público vaya lento o lo privado sea poco profesional todavía, salvo
venture capital específicos, si tú presentas también buenas ideas con retorno y demás, pues al final la gente también quiere apostar por ello, ¿vale? Entonces, o sea, no es... Sí que es verdad que hay proyectos que necesitan de una inversión inicial sin tener un retorno para salir, y eso en España es bastante complicado, como por ejemplo un SaaS, tecnología B2B. Todos estos proyectos necesitan de una inversión fuerte inicial, incluso antes de hacer sus primeras ventas. Eso en España es muy complicado. Tenemos inversores privados muy cortoplacistas, pero cada vez hay más inversor especializado y profesional, sobre todo del lado Venture Capital, que esto lo ve y que pues nosotros, por ejemplo, en ese sentido nos hemos beneficiado y han apostado por nosotros incluso en etapas pre-market. Bueno, os habéis beneficiado, pero también habéis acudido donde teníais que ir y con un proyecto pues muy bien estructurado. Quiero decir que todas las cosas tampoco son gratuitas. Claro, es que tú ponte en el papel, o sea, al final cuando no es que no me dan inversión, es que no consigo financiación. Ya, pero ¿qué estás haciendo? No, claro, es que o sea, tú sabes el dinero, o sea, lo primero, si eres un venture capital, estás gestionando el dinero de terceros, ¿vale? Entonces es tu trabajo y tienes que dar un rédito. Si no estás out y estás haciendo mal tu trabajo. Si eres un business angel, eso es dinero que tú tienes y que has ahorrado. O sea, ¿por qué te lo voy a dar a ti? No se lo voy a dar a mis hijos. Quiero decir, claro. O sea, preséntame algo que me convenza. No, hombre, es que, 50.000 eurillos para esto, para arrancar. Bueno, para arrancar, chaval, arrancar tú y luego vemos, ¿sabes? O sea, quiero decir que tiene que tener sentido, ¿vale? No vale el simplemente... y bueno, y luego a nivel público, pues oye, un poco la comparación que hacía a lo mejor con un país hispanohablante también como México. Pues sí que hay oportunidades. Está ENISA, está Neotec, hay otra serie de bonificaciones con el tema de PYME innovadora. Pues nos podemos presentar también a Accelerator, Horizonte 2020, etcétera. Entonces, bueno, pues no está del todo mal, simplemente también hay que ser crítico y sacar buenos proyectos y no fijarnos solamente en la disrupción tecnológica o en la disrupción de qué es lo que yo quiero hacer, sino construir en base a una conversación continua con la gente que tú crees que te va a comprar. O sea, no hagas nada, es que es un error que se comete en España terrible, o sea, muchísimo, y se repite constantemente y que todos igual hemos cometido, que se tiene que construir en base a una conversación con la gente que tú crees que te va a dar un rédito o que va a hacer rentable tu proyecto. En base a eso y a esa conversación, construyes. Hasta entonces, hands up y deja de, o sea, no gastes recursos. Sí. Diego, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo? Estoy 100% de acuerdo con Gemma y con Alejandro. Podría coger frases suyas y hacer un speech Frankenstein. Sí, Ay, no, de Frankenstein no nos hables aquí, que estamos alejados de la política. Vamos a tocar madera. Bueno, completamente de acuerdo. La verdad es que una palabra que me ha gustado mucho de Gemma ha sido la palabra disperso, ¿no? De hecho, Spanish Startup surge un poco por eso, ¿no? Por esa sensación de que está tanto la innovación, el conocimiento, la inversión dispersa, ¿no? Sobre todo por España. Bueno, hay hubs muy claros, como puede ser en Barcelona el Pier One, o aquí en Madrid, estamos aquí en Madrid, el Google Campus, hubs muy claros que apoyan al emprendedor, a las startups y demás, pero tenemos la sensación, por lo menos desde nuestra parte, de que los grandes innovadores hacen un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas, Space Startup, la Fundación, Aiming, es ideal para poder conformar un espacio de innovación sólido y, como volvíamos al principio, crear ese entorno propicio para que todos vayamos a una. Y otra de las palabras clave aquí es la educación, y no la educación teórica, no la educación de se aprende sabiendo qué es la definición de emprendimiento o la definición de innovación, no, es piensa un proyecto, intenta llevarlo a cabo, puede que tenga sentido o no, pero inténtalo, aprenderás por tu propia cuenta y cogerás esa visión 360, ¿no? que decía Alejandro. Los especialistas necesitan rodearse de socios que sepan de otras cosas. Bueno, pues ¿por qué no conocer un poco de todo, tener un poco opinión de todo y a partir de ahí seguir construyendo en tu proyecto? Es un poco también lo que intentamos comunicar desde Spanish Startups, con lo cual me quedaría con las dos claves, que sería educación, seguir impulsando la educación en innovación, tanto dentro de la empresa como en estadios más de personas más jóvenes, la escuela, la ESO, la universidad. Nos encontramos diariamente ese problema que comentamos de cuando una persona sale de la universidad y llega al mundo empresarial, al mundo del mercado laboral, no tiene las herramientas, ¿no? que le pide la empresa, con lo cual aquí habría que hacer una inversión también muy fuerte en actualizarse.
Y la palabra de la dispersión. Tenemos que estar más juntos en esto, unirnos más, colaborar más, como estamos haciendo en el día de hoy, intercambiar más opiniones. Veo que estamos muy de acuerdo, ahora solo hay que poner manos a la obra entre todos y conseguirlo, intentarlo y conseguirlo. Bueno, Carlos, hablamos de financiación, hablamos de innovación. Al respecto, ¿qué puedes aportar? Madre mía, la verdad es que con tanto comentario brillante de tanto ponente es complicado no dispersarse, ¿eh? Como que a mí me ha encantado. Yo el otro día había un tuit de Space Startup de mi amigo Marcos que era muy bueno y al que yo respondí la soledad del corredor de fondo, que es la sensación que tienen todos los emprendedores a la hora de lanzar su empresa. Y da igual en qué estado de startup estés, si es una startup, si es una scale-up, seas lo que seas, es la soledad del corredor de fondo de decir, ostras, ¿y ahora dónde voy? ¿Quién me ayuda? Y os pongo un ejemplo, y esto es una anécdota de Abuelo Cebolleta. Yo desde luego, no comparto con Paco su concepto de edad, del cual se lo agradezco mucho, pero no lo comparto. Como Abuelo Cebolleta, yo os cuento de él. El ir a un fondo de inversión con una idea ya previamente financiada a pedir una siguiente ronda de financiación, una idea disruptiva, innovadora, muy llamativa, y hacerle la presentación, que el fondo te diga, esto es una idea fabulosa, me encanta, ¿verdad? Pero esto es nuevo, ¿no? Esto te lo has inventado tú. Y decirle, sí, claro. Y dicen, o sea que no está aprobado fuera, ¿no? Nadie lo ha aprobado en Estados Unidos, nadie lo ha aprobado en Alemania. Entonces no te podemos financiar. Y quedarte con esa soledad del corredor de fondo de decir, ¿y ahora qué hago yo? Si nadie aquí es capaz de entender. Y es de lo que hablaba Alejandro, es de lo que hablaba Diego, de ese apoyo. Y encaja muy bien con lo que yo os quería contar de financiación. Y es, en España tenemos un ecosistema de financiación de la innovación súper potente. Muchas veces no somos conscientes de lo potente que es y de las 1000 opciones que hay disponibles. Por supuesto, siempre es mejorable, ¿eh? No hay que ser complaciente, pero tanto en financiación como en oportunidades, como en colaboración, es un ecosistema extraordinariamente potente y a la vez es extraordinariamente complejo. Es muy difícil saber cuál es el mejor aprovechamiento que yo puedo tener de ese ecosistema de financiación en cada momento. ¿Quién me puede ayudar? Todos sabemos que ENISA está ahí. ENISA funciona maravillosamente bien, apoya el emprendimiento de base, el emprendimiento de esa idea de, venga, vamos a salir al mercado. Pero realmente el paso siguiente, y aquí enlazo muchísimo con lo que ha dicho Gemma y con lo que ha dicho Paco, de ese enfoque hacia las pymes y hacia las scale-ups. Es decir, no la startup que empieza de cero, sino cuando empiezas a crecer un poquito, es decir, oye, ¿cuál es el mejor esquema que hay? Y yo lo que creo que queda claro de la conversación que hemos tenido entre todos hoy es que al final lo que hace falta es recurrir a expertos que te acompañen en el camino. Es decir, tenemos Space Startup, tenemos Spanish Startup, tenemos la Fundación Empresa y Sociedad, tenemos a Madrid Network. Cada uno es experto en su propia área. Igual que tenemos a Emin, que es experto en decir, oye, bueno, ¿y cómo hacemos un mapa de financiación a largo plazo que nos permita o que te permita a ti, emprendedor, en una pyme, en una scale-up, avanzar y tener la mejor capacidad de financiación posible, tanto en España como fuera de España? Porque no nos olvidemos, decía Gemma, la internacionalización muchas veces es un salto al vacío, es un paso al precipicio de decir, bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, ¿vale? Ese acompañamiento hace falta. Y realmente eso es lo que hace Emin. A mí me ha encantado lo que ha dicho Paco de coger experiencia como proveedores, es decir, profesionalizar esas scale-ups, es decir, convirtamos a esas empresas en mejores empresas. Y eso, en parte, desde la perspectiva de financiación, es lo que hace Emin con todas las empresas. Desde luego. Bueno, tiempo ahora para Marcos, decimos por teléfono de aludidos, ¿no?, que te acaban de nombrar, pero sí para saber un poco también este tema tan sencillo, ¿verdad?, de la financiación, del cual yo creo que tú nos puedes decir mucho. Bueno, aparte de ser CEO de Space Startup, soy inversor particular, business angel, lo sufro en todas las participadas y muchas veces también a la hora de tomar decisiones de inversión. Coincido con lo que dice Carlos, ¿no? ¿Y esto dónde lo has probado, no? Me encanta, pero no lo he visto, ¿no? Y eso muchas veces nos genera también un cierto temor a la hora de cometer ese tipo de inversiones, ¿no? Pero al final, como inversores particulares, no somos un venture, no manejamos dinero de terceros, entre comillas, nos deja mucho llevar la pasión por esa innovación y sobre todo por esos equipos, ¿no? Y luego,
Sí que quería hablar, sobre todo una pregunta para Carlos. Estoy totalmente de acuerdo que nuestro sistema de financiación pública es muy potente, pero ¿hasta qué punto las grandes compañías nos siguen copando gran parte de ese dinero público, ¿no? Y cómo se podría impulsar que las startups tuvieran acceso todavía a más financiación, sobre todo ahora que es tan necesaria, ¿no? Ahí nada, Carlos, adelante, vaya. Pregunto yo también con esos fondos de Europa que dice que vienen a las empresas, digo, bueno, ya sé que a la que dirijo no va a llegar. Por alusiones, sí. Marcos y yo hablamos mucho de estas cosas y coincido totalmente. Muchas grandes empresas se aprovechan de esa disponibilidad de fondos disponibles para la innovación y es un hecho. Es verdad que la capa, o sea, todo tiene que ver con el ciclo de vida de las empresas. O sea, cuando eres más joven hay unos determinados instrumentos disponibles para ti. Cuando creces y te conviertes en una scale-up hay otros. Ahí es encontrar la mejor combinación. Marcos, me haces una pregunta que si estuviera 100% seguro de cuál es la respuesta, probablemente me iría de vacaciones al Caribe porque ya tendría la vida resuelta. Pero la respuesta yo creo que es... Con un PCR previo, ¿eh? Con un PCR previo, por supuesto. Que si no, no me dejan salir no me dejan salir a ningún sitio ya, pero vamos, eso es otro tema. A lo que voy es, todo tiene que venir, y es un comentario que me estaba guardando un poco para después, pero vamos a ver, innovar no es digitalizar. Ahora que todo el mundo habla de la digitalización y de los fondos europeos, 140.000 millones de euros que vienen de Europa para España para digitalizar. Vamos a ver, perdonadme, digitalizar no es comprarse un escáner y pasar los papeles que tienes en la oficina al digital para que el flujo de... Eso no es innovación ni es digitalización. Estamos hablando de cambios radicales en modelos de negocio, en cultura corporativa, al fin y al cabo un cambio de paradigma. Y las empresas grandes, por más que tengan disponibilidad de fondos, que van a seguir teniendo, ¿no? Lo que no tienen es la capacidad operativa, la agilidad, la capacidad de moverse suficientemente rápido como para aprovechar o para hacer esos cambios de modelo de negocio en todas las compañías. Y para eso tienen que apoyarse en las startups. Entonces, yo creo que esa es parte de la solución y parte de lo que nosotros tenemos que dar como solución, que es conseguir que las grandes empresas aprovechen cada vez más de esa innovación radical que decía Gemma al principio, para incorporarla dentro de sus modelos de negocio, para generar esa transformación. Porque si no, lo que pasará es que, igual que hoy en día con las ayudas europeas, que solo se aprovecha el 34% del dinero que está disponible, nos pasará lo mismo con los 140.000 millones. Entonces, creo que por ahí va la respuesta. Y en eso tenemos que estar trabajando y además trabajar juntos, si lo sabes, Marcos. Desde luego que sí. Bueno, como hemos empezado un poquito más tarde, nos vamos a dar 10 minutos para terminar un poco los objetivos prioritarios que teníamos para esta mesa redonda de hoy, por lo que pido a todos que ya se vayan haciendo las respuestas con un poco más de brevedad, porque ahora estamos ya todos muy a gusto, ¿no? Y ya nos vamos extendiendo quizá un poquito más de la cuenta. Paco, vamos a conocer qué se está haciendo desde empresa y sociedad, y si nos puedes hablar de los premios Comprendedor, Comprendedor, o sea, que nos expliques ese término también, y de los sprints. Mira, nosotros intentamos todo esto que estamos hablando llevarlo a temas prácticos que sean casi autoexplicativos, ¿no? En ese contexto y en la introducción que hemos hablado antes, convocamos los premios Comprendedor, que por cierto hemos lanzado, estamos ya en fase final, vamos, de elegir finalistas, ¿no? Los premios Comprendedor premian casos de colaboración entre empresa y scale-up que tienen efecto de demostración. Casos que es que las candidaturas la presenta un emprendedor de la mano de una empresa cuyo caso puede generar que eso se repita y se replique, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que sembrar en el mundo de la empresa y funciona muy bien sembrar por el método del caso. Cuando ves que alguien está haciendo algo, es más fácil que te llegue la idea de a ver si me lo estoy perdiendo frente a que el emprendedor te cuente su historia. Hemos trabajado especialmente en ese concepto, ¿no? Con el mismo concepto de estos premios, que este año ya serán la 7ª edición y que también incorporan la parte divertida. Este año va a ser todavía más porque los vamos a entregar en diciembre con un programa de televisión en vez de en un auditorio al uso, ¿no? Pero con el concepto de caso trabajamos con mucha sistemática. Por ejemplo, organizamos eventos de casos, ¿no?
Elegimos una temática y presentamos casos de emprendedor más empresa al mundo empresarial. Lo hacemos o por iniciativa nuestra o por la de los emprendedores, siempre en torno al concepto del caso, ¿no? Y luego, por otro lado, también trabajamos con algo en lo que conoceréis, que es en el lanzamiento de retos o en convocatorias públicas. Eso es lo que hemos bautizado como sprints, y esto sí que lo acabamos de lanzar ayer, una segunda edición. Lo que hacemos es pedirle a las empresas que nos digan qué necesidades tienen y si les podemos ayudar a resolverlas con soluciones de implantación rápida, que aquí es el claim, digamos, soluciones de implantación rápida que vengan del mundo scale-up con el que trabajamos, ¿no? Para ver si les podemos ayudar. Punto 1 de diferenciación son soluciones de implantación rápida. Punto 2 es que convocan varias empresas. En esta edición de los sprints hay 9 empresas convocando, ¿no? Que piden cosas tan chulas y tan ricas como, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Ibercaja pide soluciones del mundo emprendedor que le ayuden a optimizar la propuesta de valor que hace al mundo pyme, ¿no? Digamos, ofrecer soluciones de pymes que ya están en el mundo emprendedor y que pueda llegar a ellas de la mano del emprendedor que difícilmente llega al mundo pyme, ¿no? Con lo cual, pues también es una forma de recoger ideas y de acercar una comunidad de más o menos 1.500 scale-ups a lo que las empresas están buscando en ese momento. Y no hacerlo individualmente, que muchas veces lo hacen en privado, sino hacerlo con una convocatoria abierta, pública y colaborativa. Es el estilo con el que solemos trabajar. Paco, una curiosidad. Como has dicho, un programa de televisión, ¿es un programa de televisión que se va a retransmitir la entrega de los premios? Sí, con una combinación atómica de directo y pregrabado y con humoristas, que es un poco lo que han sido siempre nuestros premios, y desde luego con los 6 ganadores de las 6 modalidades, pues que van a ser también de primera división, que son 6 casos, o sea, no hay 6 ganadores, hay 12, porque cada modalidad tiene empresa y emprendedor como protagonista. ¿Y en qué tele? Lo tenemos por las ondas. Vamos a dejar por ahí un poco el tema para que en el aire. Pienses en mí también, para que pienses en mí, como te veo que hablas de televisión. Desde luego, a partir de hoy no voy a dejar de pensar en ti, no lo dudes. Ese es el titular de la reunión de hoy, ¿eh? Quedaros con eso. Bueno, Marcos, estamos ya finalizando, pero por ir poniendo realmente, ¿no?, el punto sobre la I donde debe estar. Para aquellos que nos están viendo y piensan pues con su startup, con su proyecto de innovación, ¿a qué tipo de corporación se pueden dirigir? Si depende del sector al que se dirigen, ¿o hay algún punto en común? Bueno, yo creo que, por suerte o por desgracia, esta crisis del COVID ha hecho que todas las grandes corporaciones abran un poco los ojos en cuanto a la necesidad real de llevar procesos de transformación digital en todas sus líneas de negocio, ¿no? Ahora no te diría un vertical en concreto, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, las telcos, el sector banca y sobre todo energéticas han sido más, digamos, activas a la hora de o bien montar sus propios ecosistemas como un área de I+D interna, ¿de acuerdo? Porque muchas veces esas soluciones acaban estando implementadas a nivel interno o y se incorporan al portfolio de servicios que tienen para todos sus clientes, ¿no? Pero yo creo que no te diría un vertical específico porque a día de hoy yo creo que en cualquiera de los verticales, me da igual que sea industria, turismo, telcos, etcétera, necesitan ahora acometer grandes procesos de transformación digital. Y es la gran oportunidad que tienen ahora las startups que den una solución real, porque tiene que ser real, no me vale con un prototipo o con una idea, tiene que haber ya un producto mínimo viable, ¿de acuerdo? Y tienen la gran oportunidad de ahora de poder ir a cualquiera de las grandes corporaciones, ¿no? Porque ya han abierto los ojos. Depende mucho también del líder que tengan en ese sentido. Hablaban antes de si el directivo o el dueño de la compañía. Evidentemente afecta mucho quién es el interlocutor. Pero a día de hoy yo creo que todos ya tienen una gran concienciación en que tienen que acometer ese tipo de procesos. El problema es que saben que tienen que hacerlo, pero no saben ni cómo ni con quién. Y también ahí entramos un poco nosotros en juego para también asesorarles, ¿no? Empresas como, o por el propio Paco con la fundación, que lo que hace también es, con casos reales, abrirle los ojos a las compañías de en dónde pueden, con soluciones concretas, acometer esos procesos, ¿no? Bien, estamos a punto de iniciar las conclusiones, pero antes pues nos gustaría saber, Carlos, si estás de acuerdo con lo que ha dicho Marcos,
si hay alguna cosa que añadir desde Aymin. ¿Estaríais alineados con sus respuestas? Absolutamente, absolutamente, María José. Realmente la clave de todo esto está en la colaboración y que las grandes corporaciones sean capaces de encontrar en las startups aquello que ellas no van a ser capaces de desarrollar por sí mismas, ¿vale? Es verdad que prácticamente todas tienen puesto en marcha proyectos de autoemprendimiento, etcétera, etcétera, pero incluso en esos casos va a ser imprescindible que cuenten con agentes esenciales del ecosistema de la innovación, como es el caso de las aceleradoras o como es el caso de las, ya no aceleradoras, sino consolidadoras, como yo llamaría la Fundación Empresa y Sociedad, que son las que pueden darles esa visión de consolidación. Y esto, y muy rápido, por lo que has dicho de acabar muy rápido las respuestas, pero tiene un enfoque especialmente importante en todos los fondos europeos que vienen, que parece que es el nuevo maná. Los fondos europeos es la solución a todos nuestros problemas. Los fondos europeos no van a ser fáciles de conseguir, no van a ser fáciles de aprovechar y de distribuir. Tenemos ahí la losa del 34% de aprovechamiento de fondos europeos históricos y, sin embargo, plantean unas oportunidades absolutamente brutales en todo lo que es transformación de habilidades digitales, en todo lo que es turismo, en todo lo que es agrofood, en la que cualquier empresa grande debería estar ya buscando, y en Aymin lo estamos haciendo de forma regular con nuestros clientes y con nuestros prospects, es aglutinar proyectos de país, porque no estamos hablando de proyectos que tengan un beneficio directo para una única empresa, sino proyectos que repercutan al fin y al cabo en una mejora de las condiciones económicas de todos, que pasan por hacer proyectos individuales, por supuesto. Pero por ahí van los tiros. Comparto al 100% lo que ha dicho Marcos. Muy bien esa visión también, no solamente de mirarnos el ombligo, ¿no?, a cada uno, sino hacer acciones conjuntas, que es otro término que también ha salido mucho durante la mañana de hoy. Carlos, estamos en tiempo de conclusiones. ¿Cuáles serían tus titulares o con qué querrías que nos quedáramos? Recordamos que Carlos Artal es CEO de Aymin. Mis titulares. Hay muchísimo potencial, tenemos muchísimas cosas que hacer. El sistema es mucho mejor de lo que pensamos. Lo que pasa es que no es fácil de utilizar y necesitamos recurrir a expertos. Aquí tenemos a Madrid Network, tenemos a Empresa y Sociedad, tenemos a Space Startup, tenemos a Spanish Startups. Necesitamos unirnos para trabajar y conseguir resultados más grandes, porque trabajando en independiente va a ser muy complicado. Bien, vamos ahora con Alejandro Martínez, CEO y fundador de Erudit. Conclusiones, titulares. Bueno, yo creo que el repaso a lo que es la situación de innovación en España ya lo hemos hecho. El mío sería quizá más una conclusión hacia a cualquier emprendedor o cualquier persona, más bien, o cualquier joven o no joven que se esté planteando emprender, y hilándolo un poco con la innovación, pues eso, que piense si realmente, pues a la hora de emprender él lo necesita como tal y está cubriendo una necesidad suya, o realmente lo está haciendo por otro motivo, porque al final la situación en España pues igual no es la idónea o la mejor posible, pero es un ecosistema donde se puede emprender y sacar una empresa adelante perfectamente, pero que también la gente se hace mucha apología, y principalmente relacionado con el nivel de paro que hay. A veces se hace una apología que me molesta mucho, que es la de no, es que emprende, ¿no? O sea, pues créate tu propio trabajo, saca tu propia empresa adelante, y esto no es jauja, o sea, no es para nada fácil, cuesta muchísimo trabajo, y además trabajo inteligente, ¿vale? No es simplemente de currar, sino que tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, bueno, o sea, que no hagamos esa apología fácil de mejorar temas que a lo mejor son más estructurales o que no son problemas nuestros, que no se lo crean, ¿vale? Que no se lo crean los jóvenes y que no se sientan culpables en ese sentido de bueno, es que no soy capaz de crear mi propio trabajo, de crear mi propio empleo. No es tan fácil, y si te vas a meter a emprender, intenta tener herramientas, experiencia y formarte lo mejor posible, porque no es sencillo, aunque luego da muchísima satisfacción. Por supuesto, pero lo que has dicho es clave, porque al final parece que es culpable el que no ha podido sacar un proyecto adelante. Igual ni es su condición, ni es el momento. En fin, esto daría también para más de una jornada. Diego Docabo, cofundador de Spanish Startup, a modo de conclusión, ¿qué nos podrías decir? Sí, pues yo lo que me llevo es una sensación, ¿no? Una sensación del 90% optimismo por todo lo que comentamos en este debate, en esta mesa redonda. Compartimos una visión, y eso la verdad es que me alegra mucho. Creo que es un primer paso para seguir avanzando y hacer las cosas posibles.
y el 10% restante de pesimismo va más bien por la parte de esa millonada, ¿no? que viene de Europa, pero no sé en qué nivel de la cascada se va a quedar el agua. Entonces, ahí yo tengo esa espinita, ¿no? Oye, nos va a dar la oportunidad de poder hacer cosas al ecosistema emprendedor, o se va a quedar en las partes altas de esa cascada. Sería ese sentimiento. Muchas gracias. Ese 90-10 está muy bien para cómo estamos, ¿eh? Si nos ponemos a ver cualquier informativo, imagínate cómo estaríamos, ¿no? Sería 1% a lo mejor de optimismo, 99% en la otra balanza. Hay que transmitir positividad. Claro que sí, porque además hay motivo para ello. O hay que buscarlos y encontrarlos, desarrollarlos y financiarlos, como hemos dicho en la mañana de hoy. Marcos Cabezón, CEO de Space Startup. A modo de conclusión, ¿qué quieres aportar? Coincido mucho con lo que ha dicho Carlos. Creo que la unión hace la fuerza y en estos momentos más que nunca necesitamos estar todos los actores del ecosistema unidos, y que en toda crisis hay oportunidades, y yo creo que ahora las startups innovadoras tienen que aprovechar esas oportunidades. Pues muchas gracias por tu participación y por tu sonrisa también en esa línea, ¿no?, que decíamos de la positividad. Y bueno, no sé si Paco Abad o alguno de sus hijos quiere intervenir a modo de conclusión, fundador y director de Fundación Empresa y Sociedad. Sí, mis hijos me han dicho que diga una cosa, que es una pullita para una gente que anda por ahí volando siempre en el mundo emprendedor, que es el alto directivo empresarial. Yo tengo un mensaje para ellos, ¿no? Porque ¿qué es innovación? Innovación eres tú, innovación somos todos. Emprendedor no va solo de los jovencitos que estáis en esta mesa, no va solo de perfiles como Alejandro y Diego, que se han formado y que la formación es continua, todo cambia continuamente, y el directivo, cuando cumpla 50 años y le dé una palmadita en la espalda en la empresa grande en la que está, dirá, joder, si hubiera estado preparado para ser emprendedor, tendría media vida por delante de otra manera. Si tuvieran ese chip, sería todo muchísimo más fácil, que es ponerse en el lugar del emprendedor más habitualmente, porque posiblemente dentro de nada van a estar ellos en esa situación. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones, por supuesto a Noisy, a Héctor Castillo, a los que habéis estado siguiendo esta mesa redonda. Agradezco especialmente a todo el equipo que lo ha organizado, lo fácil que me lo ha hecho, la documentación que me ha dado, y que he aprendido mucho en la mañana de hoy. Y bueno, y todavía he visto todo lo que me queda por aprender. Ahora quiero que el broche final lo ponga Gemma Sanz como directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Internacionales de Madrid Network. Y también, Gemma, a modo de conclusión, tus conclusiones, y saber que te entrego así el testigo, porque lo has recogido. Como estamos con distancia suficiente, creo que lo puedes recoger, porque los días 22 y 29 de octubre pues vas a ser la encargada de coordinar esas Signotalks de las que desde luego pienso participar. Bueno, un gran honor, una gran responsabilidad, tanto una cosa como otra, porque superarte es difícil. Pero bueno, se han apuntado muchas cosas, creo que coincido con casi todos. Reforzar la innovación abierta, lo que también decía Carlos. O sea, desde organismos que manejamos más empresas, pues hacer llegar esa innovación de las startups, esa innovación más disruptiva y más flexible. Después unir los agentes, porque es verdad que territorios, sobre todo como Madrid, y hablo de Madrid, al tener una ecosistema tan grande, está disperso. Creo que nos tenemos que unir para sumar fuerzas y luego siempre tener una cosa presente. No hay idea que no tenga que tener visibilidad con el mercado. Idea, el mercado tiene que tener juntos. Un emprendedor que no tenga una visión de empresario no puede triunfar. Y ahí tenemos un poco que enfocarnos. Que a veces el emprendedor, yo digo que tiene una falta de criterio del riesgo. O sea, piensa que no existe el riesgo y hay que tener, yo no creo que haya que tener, yo sí creo que hay que tener miedo al fracaso. Lo que hay que tener es respeto, pero miedo sí, porque al final el fracaso son mucho dinero que puede haber en juego y lo que creo es que hay que ser decididos, arriesgados, pero no hay que infravalorar que detrás de eso pues tiene que haber mercado, tiene que haber cliente, tiene que haber financiación y valorar antes de poner una idea en marcha. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Feliz jueves a todos. Octubre, lo que nos queda del 2020,
y vamos con ese porcentaje científicamente también que hemos obtenido hoy, que es un 90% de positividad y un 10% de realidad, digamos. Hasta pronto.